Ante este estrambótico y descarado robo que le hace Estados Unidos a Venezuela, porque no olvidemos el que hizo de un avión de Conviasa que despedazó, el gobierno y el pueblo venezolanos no reconocerán la transacción fraudulenta que haga Estados Unidos con los bienes expropiados del país. Desde diversas instancias venezolanas se escucha que el pueblo de Venezuela, en una gran unión nacional, defenderá su patrimonio y aplicará justicia implacable a quienes tramaron este despojo de la empresa Citgo Petroleum Corporation, Citgo, cuyo proceso de subasta continúa siendo ejecutado por autoridades de Estados Unidos bajo un subterfugio de un procedimiento judicial de venta forzosa de acciones claramente contrario al derecho. Ahora fíjense ustedes, a través de un comunicado, la Cancillería venezolana manifestó su rotundo rechazo ante el evidente robo sin escrúpulos de activos de la empresa Citgo por los Estados Unidos. Recordemos lo siguiente, aunque se trata de una empresa de origen estadounidense, el Estado venezolano adquirió la propiedad en 1990 y desde entonces ha sido un bien de importancia estratégica para el desarrollo económico y petrolero de la mano de Petróleos de Venezuela, PDVSA. Sin embargo, Washington arremetió contra Caracas, sometiendo la empresa a un proceso judicial por presuntos impagos, negando a la nación el derecho a la defensa de su propiedad. Todo esto ocurre en víspera de las elecciones presidenciales de julio próximo, que según analistas deja evidencias de los intentos de la oposición venezolana ultraderechista por desestabilizar el sistema económico y social del país para hacerse del poder de la mano de la potencia hegemónica. Ahora, antes de seguir hablando sobre esto, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta y hemos notado también que se han indignado unos cuantos de ustedes. Bueno, ahí está, la Corte de Delaware, Estados Unidos avanza en subastar Citgo tras ser robada a Venezuela. Ahora, ¿qué deberá hacer el país? Hemos colocado 4 opciones. Romper el diálogo con Estados Unidos, esa sería una. Segundo, expropiar los bienes a los culpables. Recuérdense Juan Guaidó, Julio Borges, Leopoldo López, quién sabe si alguna candidata presidencial. Demandar a los Estados Unidos o incautar bienes de Estados Unidos. Si no has participado, aún puedes hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @ElMundo en el Sur y @Guillermo Telesur. Porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando. Bueno, hoy hemos invitado a un venezolano que tiene un buen conocimiento sobre este asunto, porque Jesús David Rojas es abogado, especialista en derechos humanos y en derecho internacional. Con nuestro equipo de producción estábamos hablando de eso, derechos humanos, derecho internacional. Sí, claro, es que se juegan las cartas del derecho internacional, pero cuando se trata de una empresa estratégica que tiene que ver con el beneficio de un pueblo, también se está afectando los derechos humanos. Claro. Es algo así. Bienvenido, David. Gracias por estar siempre con nosotros, consecuente. Sabemos que siempre estás en circunstancias difíciles, pero aún así vienes siempre a esta trinchera a compartir tus conocimientos y tus preocupaciones. Dime de entrada, como abogado, experto en derecho internacional y en derechos humanos, ¿qué significa esta situación? Yo soy periodista, pero soy venezolano. Te puedo decir, esta situación de Estados Unidos, pero te dice el robo. Es una conspiración liderada por los Estados Unidos desde la presidencia del presidente Obama contra el pueblo de Venezuela. Eufemísticamente diciendo que era contra el presidente Maduro, llamándolo dictador, pero que por la práctica y por la forma en que se ha hecho, se ha tratado de privar al pueblo venezolano de los recursos monetarios necesarios para satisfacer sus propias necesidades. Parte de eso nos congelaron el oro en Inglaterra, en Colombia se apropiaron de una empresa como Monómeros, el gobierno de Argentina, pero con la estocada final del gobierno de Milei, incauta un avión que sin terminar el juicio lo deja salir por los caminos verdes, apagando los transportes, para que fuera desguazado en los Estados Unidos. Ni siquiera lo usaron para asuntos humanitarios, ni aeroambulancias. Y ahora esta situación donde en el caso de Citgo particularmente
Es la primera vez, inclusive eso lo dijo el presidente electo de Panamá, se hizo una treta con el derecho internacional y entonces un país reconoce el gobierno de otro que nadie eligió. Y en base a que que él reconoce ese gobierno, entonces ese gobierno dispone de los bienes de eso. Venezuela, cuando presentó, en el caso de Citgo, las demandas contra Citgo, presentó sus abogados y no fueron aceptados por los tribunales. Eso viola el principio del debido proceso y de la presunción de inocencia. Y el abogado que nombró el señor Guaidó, que es un procurador ad hoc, porque lo nombró él sin autorización de la Asamblea Nacional, Juan Ignacio Hernández, que es profesor universitario aún en Venezuela, de un prestigioso bufete, él no asistió a las audiencias y Venezuela prácticamente quedó confesa. Entonces, no teniendo abogado la República, o PDVSA, que era la accionista, se nos apropia, se nos quita la propiedad de una empresa que ahora se está liquidando. Es importante que el pueblo venezolano sepa que eso fue valuada muy por debajo de su precio en alrededor de 30.000 millones de dólares. Es una cifra importante. Pues son varias refinerías y varias estaciones de gasolina sí. y una cantidad de vehículos, qué sé yo. Además que también usted podría señalar que una fundación que dependía de Citgo, que pagaba las cuentas de enfermedades muy costosas en el extranjero de niños venezolanos, se vieron muertos porque prefirieron los que manejaban esa fundación pensar en comprar vehículos para sus novios en vez de sufragar los gastos de las operaciones de Sin contar además que ellos siguieron utilizando la empresa y siguieron refinando combustible y las ganancias se las están quedando. Eso es otra pérdida que está allí. Hay que recordarle a los venezolanos y a todos los que nos ven, nos escuchan por Telesur, que cuando Juan Guaidó, en la condición de, entre comillas, presidente de la Asamblea Nacional, se autoproclamó presidente interino de Venezuela, una de las personas que lo respaldó abiertamente fue María Corina Machado, que ahora está respaldando una candidatura presidencial que es respaldada por los Estados Unidos que se acaba de robar a la empresa Citgo. Es muy importante que sepan eso los venezolanos, sobre todo de cara al proceso electoral, porque justamente lo están haciendo en la dinámica electoral. Ahora, en medio del rechazo gubernamental a los hechos, veamos la reacción de la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, en sus redes sociales. Vamos a verlo. Rechazamos contundentemente el robo de Citgo, instrumentalizado por el gobierno de los Estados Unidos, Leopoldo López, Juan Guaidó, Julio Borges y la casta de apellidos neofascistas que quizás ya he mencionado. Venezuela no reconocerá ningún tipo de transacción fraudulenta y el pueblo de Venezuela, en gran unión nacional, defenderá su patrimonio y aplicará justicia implacable a quienes tramaron este despojo contra la República. ¿Hasta qué punto, Jesús David, es un clamor, que es un grito en el desierto, o existe la posibilidad cierta de que la República y la nación, es decir, el Estado y el pueblo, puedan recuperar su empresa y además demandar a quienes actuaron? Yo creo que, hablando en términos filosóficos, es un imperativo categórico del actual presidente de la República, de las autoridades venezolanas y de cualquier autoridad venezolana que pueda surgir en el futuro, de demandar a las personas involucradas. Además que es posible y factible. En el caso del avión, nosotros no tenemos por qué demandar a los Estados Unidos. En mi opinión, basta con que demandemos a la República Argentina y incautemos los bienes. Creo que se está haciendo eso, ¿no? Porque, bueno, no sé. Hay un procedimiento allí. Hay un procedimiento, pero en la IATA, o sea, en la Organización de Transporte Aéreo, pero no una demanda judicial. Yo creo que podríamos demandar a Argentina porque Argentina, al fin y al cabo, fue la que dejó salir, ejecutó anticipadamente una sentencia sin que estuviese firme y eso permitió que se destruyera la cosa sobre la cual estábamos litigando. En el caso de Citgo, el reconocimiento de un gobierno que no era tal, que no mandaba a nadie. Un fraude. No mandaba ni siquiera al
a la persona que trabajaba en la conserjería de su edificio, no tenía capacidad jurídica. Sin embargo, los Estados Unidos lo reconoció y permitió que Venezuela no tuviera una representación jurídica adecuada. En cualquier parte de la historia, desde 1948, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la presunción de inocencia y el derecho a estar asistido por abogados es un derecho humano fundamental. Venezuela debería interponer esa denuncia ante esta particular contra Citgo, ante el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y proceder a demandar no solamente al presidente Trump, que fue el que instrumentalizó eso, que ahorita no es presidente, por lo tanto no tiene la inmunidad. Presidencia de Estados Unidos en todo caso. No, al señor Donald Trump, que tiene bienes en los Estados Unidos que son embargables, y no solamente en Estados Unidos, tiene hoteles en todo el mundo. Claro. Y además a todas las personas que colaboraron con ellos. ¿A través de qué? Mire, se puede lograr medidas cautelares anticipadas, porque ya con las sentencias... Pero ellos se burlan de todo eso. Bueno, además, esta acción es una bofetada, además. Están diciendo... Precisamente, mire, yo creo que eso es una acción que están haciendo ante la evidencia de que los resultados electorales le van a ser adversos. Mira. Porque inclusive el señor que dirigía la estrategia contra Venezuela en el gobierno del presidente Trump ha dicho que la ejecución de Citgo va a tener un peso decisivo en las elecciones venezolanas. Bueno, vamos a ver si es verdad. ¿Cuáles fueron las diferentes piezas del rompecabezas relacionadas con la toma del control de Citgo por parte de Estados Unidos, José David, en la que se utilizó el proyecto Juan Guaidó como una estrategia controvertida? Bueno, fíjate tú. Escucha esto y pongan atención todos los amigos quienes nos escuchan por Telesur. Como primer punto, después de las elecciones de 2018, la administración de Donald Trump impuso la orden ejecutiva 13.835 que prohíbe la venta, transferencia o uso como garantía de cualquier entidad en territorio estadounidense. Esta orden fue dirigida principalmente a Citgo como parte de las sanciones unilaterales impuestas a PDVSA. En un segundo punto, la licencia 7B ha sido renovada en varias ocasiones hasta la fecha, lo que ha evitado que los ingresos de Citgo lleguen a Venezuela. En 2021, la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros, emitió una licencia que permitía a las entidades relacionadas con el proyecto Guaidó controlar Citgo. En enero de 2023 se extendió la licencia que protege a Citgo de los tenedores del bono PDVSA 2020, que no son pocos, y en abril de 2023 se prorrogó la licencia que impide a los tenedores del bono de PDVSA utilizar la garantía que les daría la mayoría accionarial de Citgo. Por cierto, estos bonos lo tienen chavistas y no chavistas. A su vez, el tercer punto refiere que en el año 2018 una empresa llamada Cristalex presentó una demanda en la Corte de Delaware para resolver un conflicto relacionado con los activos de la filial venezolana de Citgo. En el año 2020, el juez Leonard Stark determinó que Cristalex tenía el derecho de recibir el pago de su reclamo a través de venta de dichos activos. Luego, en el año 2021, miembros del llamado Proyecto Guaidó alcanzaron un acuerdo con ConocoPhillips y utilizaron fondos provenientes del Estado venezolano para pagar a esta empresa petrolera la suma de $1.287 millones. Este año el juez otorgó a otras 4 empresas el derecho de embargar acciones de Citgo, además de Cristalex y ConocoPhillips. Y el cuarto punto dice, la licencia general número 42 implica un cambio importante en el ataque a Citgo, pues autoriza la venta de los activos de la filial. Esto está de acuerdo con la política de licencias favorables establecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, lo cual permitirá la adquisición total de todo lo relacionado con Citgo. Y el quinto y último punto expresa lo siguiente. Citgo, empresa conformada por 3 refinerías, incluyendo una en Lake Charles, en Luisiana, está conectada a una de las arterias que surte a la Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos. Vean ustedes, una reserva que se encuentra en una crisis de mantenimiento y recarga de petróleo debido al retiro de 180 millones de barriles el año pasado por la administración de Biden. La recarga de esta reserva es considerada un asunto de seguridad nacional en Estados Unidos. El caso de Citgo se relaciona con el fracasado Proyecto Guaidó y destaca el saboteo a la representación judicial del Estado venezolano para defender sus activos ante la conducta de Estados Unidos que se inclina hacia los intereses corporativos. Hicimos un resumen de esto, pero creo que está bien claro. Jesús David, ¿qué puedes decir en síntesis con respecto a esto que sepan los venezolanos? Bueno, hay que también destacar que la Corte de Delaware es el estado del presidente Biden. Ah, bueno. No es cualquier lugar, porque si mal no recuerdo, Citgo tiene su sede en Texas.
pero sin embargo es una corte de Delaware la que está decidiendo este caso. Además que pareciera, o sea, en todo caso, el incumplimiento de esas demandas, de esas obligaciones, es la República, no era ni siquiera PDVSA. Entonces, Cristalex no tenía, porque tenía que primero demandar a la República y pedir el levantamiento del velo para poder demandar a Citgo. Eso no se hizo. Pero resulta que un dictamen profundamente fundamental desde el punto de vista probatorio fue en el caso de Cristalex fue firmado por José Ignacio Hernández, que era el procurador general designado por Juan Guaidó. Del gobierno de Narnia. Ajá. Bueno, Jesús, ahí vamos a hacer una cosa, vamos a quedarnos con estas reflexiones, vamos a que la gente analice el alcance de estas medidas y bueno, vamos a despedir esta primera parte, vamos a hacer un bloque en la segunda parte en el que vamos a tratar, amigas y amigos, de ver si existe alguna posibilidad de que el pueblo venezolano, la nación y el Estado, a través del gobierno, puedan entonces rescatar a Citgo, demandar a quien es culpable y resarcir los daños. ¿Será posible? Bueno, eso lo veremos acá porque lo que pasa aquí será importante para el mundo desde el sur. Bien, vamos a continuar con nuestro invitado de hoy porque queremos sacarle el jugo, como quien dice, a Jesús David Rojas, abogado especialista en derechos humanos y en derecho internacional sobre el tema de Citgo. Hemos titulado esto, como ven, Venezuela rechazo rotundo al robo ilegal. Valga la redundancia, ¿verdad? Robo ilegal. Un robo legal creo que no está muy claro, pero reforzamos, pues redundamos a propósito. Es por aquello de la información veraz. La información, si no es veraz, no es información, pero lo que queremos es que sea claro que esto es una cosa ilegal. Dejamos la interrogante, Jesús. ¿Qué posibilidades reales tiene el pueblo venezolano, la nación, junto con el Estado y el gobierno actual, Mire, yo gobierno bolivariano, para rescatar Citgo y demandar a los culpables? Mire, te lo voy a poner en estos términos. Voy a hablar como abogado y estrategia procesal. En el peor de los casos, nosotros no recuperamos Citgo, pero evitamos posibles demandas que nos incauten bienes en el resto del mundo. ¿Por qué? Porque ya saben que nos vamos a defender y esto les va a costar. Pero si acá no nos pudimos defender y nos robaron Citgo. No, pero nosotros tenemos que, por ejemplo, ConocoPhillips no solamente tiene acciones en Venezuela, en Estados Unidos, tiene activos en todas partes del mundo. Cristalex no solamente tenía las Cristinas en Venezuela, tiene acciones tiene bienes en todas partes del mundo. O sea, la misma acción que están teniendo ellos para incautar nuestros bienes, nosotros la podemos hacer en eso. Porque entonces, eso está dentro de la pregunta que le hicimos a la audiencia. ¿Qué bienes tiene Estados Unidos, como nación y como empresas de Estados Unidos, que Venezuela pudiera decir, bueno, entonces como ya tú me robaste a Citgo, yo te voy a expropiar esta empresa? No, no es que no es expropiar, porque yo no voy a pagar, yo me voy a cobrar. ¿Existe la posibilidad de que en Venezuela existan empresas estadounidenses que puedan ser incautadas? Sí, por ejemplo. Sí. Bueno, porque, ahí tendremos que hacer una distintiva. Yo no puedo demandar al gobierno de los Estados Unidos, porque todos los estados tienen una prerrogativa de que solamente pueden ser demandados en sus tribunales. Pero hay empresas que yo puedo demandar a ConocoPhillips, yo puedo demandar a Cristalex, puedo demandar a las otras empresas y puedo demandar personalmente al juez. ¿Ok? Porque el error judicial inexcusable en Venezuela y en cualquier parte del mundo se paga inclusive con los propios bienes. Pero el juez es de Estados Unidos. Bueno, pero ¿cómo le vas a quitar los bienes a un juez de Estados Unidos de Venezuela? Es ahí donde está la estrategia que te tienes que diseñar. Pero sí lo puedes hacer. Tan es así que nosotros tenemos a muchos bienes de venezolanos incautados en Estados Unidos, congelados. ¿O es mentira? Ellos lo hicieron, y no solamente en Estados Unidos, en Colombia, en los gobiernos de Uribe. ¿Y crees tú que el gobierno de Venezuela, por ejemplo, o las autoridades venezolanas, también judiciales, pudieran encaminar una incautación de bienes de Estados Unidos? Querer es poder. Irán lo hizo, Irán ha cobrado, y a Irán se le respeta. Cuando los Estados Unidos mataron al general Soleimani,
Ellos sabían que iba a haber una respuesta. E Irán respondió atacando unas bases militares norteamericanas y los Estados Unidos ni siquiera avisaron que los habían atacado. Porque saben, cuando hubo el ataque a la embajada de Irán en Damasco, sabían que iba a haber una reacción. Cuando a un país decide defenderse y se le toma en serio en el mundo, ya usted no lo puede tomar en las mismas condiciones. Lo mismo pasó con Corea del Norte, un país pequeño, manejado por un loco. Tiene armas de destrucción. Bueno, lo pusieron ellos para desactivar. Y él buscó una estrategia y ahora Corea del Norte es el presidente Putin va a estar reuniendo con él, por cierto. Entonces, ya cuando el país decide empezar a defender sus propios intereses, usted tiene que dejarse tomar en cuenta. Bueno, vamos a ver qué dice el presidente Nicolás Maduro en torno a esto. Vamos a escucharlo. ¿Quién pidió las sanciones contra las empresas básicas? Que cada quien saque sus conclusiones, pues. Aquel que esté dubitativo, aquel que esté pensando, o aquella, que cada quien saque sus conclusiones. Si no hubiéramos mantenido la firmeza que hemos mantenido, si no hubiéramos resistido con el decoro, con la claridad que hemos resistido, jamás hubiéramos logrado avanzar en la recuperación. Eso lo acaba de decir el presidente en su programa de todos los lunes con Maduro más, hoy dice con Maduro más cerca, por cierto. Vamos a recordar que la industria petrolera se encuentra en un proceso de transformación para garantizar el desarrollo económico del país, pese a las sanciones ilegales impuestas por Washington. Y aclaro aquí sanciones, no son sanciones, son medidas coercitivas unilaterales que ellos llaman sanciones, pero que lo que hacen es convertirse en un bloqueo. La empresa Petróleos de Venezuela, mejor conocida como PDVSA, ha impulsado una serie de acuerdos estratégicos cuyos resultados se pueden evidenciar en las cifras de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP. Pero estos esfuerzos han sido protagonizados por Turquía, misma nación con la que el gobierno venezolano ha firmado acuerdos para promover el crecimiento comercial y tecnológico de ambos países, quienes aseguran trabajar en función de ampliar la cooperación estratégica. Recuerden ustedes que Turquía es miembro de la OTAN, está en el medio de Europa y Asia, es un país musulmán y tiene unas características muy particulares. A este hecho se le suman otros acuerdos de cooperación internacional en medio de su propósito por fortalecer e impulsar al sur global, que además rechazan las medidas extremistas impuestas por Occidente. Bueno, ¿qué dice nuestro abogado invitado, Jesús David Rojas, sobre todos estos elementos que hemos colocado sobre la mesa? Y nosotros estamos como objetivo estratégico buscar una alianza con los BRICS Plus. Ajá. Pero los BRICS no nos van a aceptar si nosotros no sabemos defender nuestros intereses frente a terceros. Nosotros tenemos que, parte de nuestra estrategia tiene que saber, nosotros respetamos el derecho y exigimos que el derecho internacional se respete. Y si no lo respetan, nosotros buscaremos los mecanismos procesales para hacer lo que se respete. Ahora que estás hablando de los BRICS, justamente, si Sudáfrica, por ejemplo, interpuso una acusación contra Israel a través de la Corte Internacional de Justicia, un país que no tiene nada que ver con el conflicto entre Israel y Palestina, solo que ellos apelan a su historia. Exacto. Ellos apelan a su historia del apartheid, dijeron, yo tengo que ser coherente con mi historia y tengo que atacar esa injusticia. En este caso, por ejemplo, Rusia, China, India, Sudáfrica misma, pudieran decir, vamos a ayudar a Venezuela porque le están cometiendo una injusticia. ¿Eso es posible? Bueno, el canciller acaba de firmar un convenio con el canciller Lavrov, donde el memorándum, donde se señala que se va a colaborar en contra de las medidas unilaterales ilegalmente impuestas. Porque ¿Cómo sería eso? Recordemos que Rusia también está siendo sancionada, no solamente por Estados Unidos, sino también por la Unión Europea. Entonces, cuando, como dijo Medvedev recientemente, el enemigo de los Estados Unidos es nuestro amigo. Y nosotros no somos enemigos en términos militares, pero definitivamente no podemos considerarnos amigos de los Estados Unidos en estas circunstancias. Hay una guerra de sexta generación que está en pleno desarrollo y con un frente lateral en Guyana que se está preparando y alborotando para generarnos daño. Vamos a recordar que son al menos 930 las medidas coercitivas unilaterales
valga la redundancia, ilegales impuestas por Estados Unidos contra el pueblo venezolano, que más allá de buscar desestabilizar el sistema político de la nación, los castigos de la Casa Blanca afectan directamente a los ciudadanos. Medidas que, por cierto, fueron promovidas por Juan Guaidó, Julio Borges, Antonio Ledesma, María Corina Machado, por cierto. Los objetivos principales de Estados Unidos con sus medidas coercitivas eran crear un ambiente de incertidumbre, desestabilizar el sistema político y por ende desalojar al Palacio de Miraflores, o sea, al presidente. Sin duda alguna atacaron en función de un aislamiento económico junto a una campaña de desprestigio contra el gobierno nacional para tratar de crear un estallido social. Sin embargo, la gestión del presidente Maduro, como hemos visto, ha logrado no solo resistir a los bloqueos ilegales, sino impulsar a la nación a través de nuevos acuerdos estratégicos. Un hecho que sin duda evidencia la pérdida de control de Washington en un territorio que, como hemos dicho, como ustedes saben, ellos creen que es su patio trasero. Interesante entonces, fíjate cómo Venezuela ha salido adelante. No se le puede agradecer a Estados Unidos por el bloqueo, pero ha logrado que el pueblo venezolano se invente, como dicen en las calles en Caracas, no se le muere el muchacho en los brazos y sale adelante y resuelve. ¿Por qué ha pasado eso? Yo lo invitaría al pueblo venezolano que tiene ahorros o inversiones en dólares que las cambie a otras monedas menos peligrosas y más estables. En el futuro, BRICS está planteando el comercio en monedas nacionales. Muchos países se están apartando de comercialización con el dólar y, como ha dicho el presidente Putin, son muchas las cosas que ha hecho los Estados Unidos para destruir su principal base de sustentación económica en el mundo, que es el dólar. En Venezuela hay muchos circulantes en dólares. Bueno, pero por eso lo estoy diciendo con tiempo. Busquen otras monedas, hay otras monedas convertibles, está el yen japonés, está el yuan chino, está el mismo rublo, está en la moneda india, está en la moneda brasileña, el real. ¿Okay? El real. O sea, hay otras monedas porque acuérdense que en la República de Weimar salía más barato empapelar las paredes en Alemania, con billetes que comprar papel tapiz. Sí, por la hiperinflación. Entonces, eso pudiese pasar si de repente los países dejan de utilizar el dólar. ¿Qué van a hacer con ese dólar que está circulando? Bien, José, tú escuchaste la pregunta que hicimos al principio, la encuesta, que es un estilo que tiene este programa. Es importante porque es una encuesta abierta que se hace a través de la red X, por cierto. La gente participa y ellos mismos acumulan las tendencias, ¿no? Vamos a recordar que la Corte de Delaware, como tú dices, Estados Unidos avanza en subasta de Citgo tras ser robada a Venezuela con la complicidad de Juan Guaidó y otros más y el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué deberá hacer Venezuela? La primera opción que pusimos fue romper diálogo con Estados Unidos. 19% piensa eso, una quinta parte. Diálogo que existe, ¿no? 33%, un tercio, dice expropiar a culpables, es decir, los bienes de quienes participaron en esta acción. 24%, una cuarta parte de la audiencia, piensa que hay que demandar a Estados Unidos. Y 24%, otra cuarta parte, piensa que hay que incautar los bienes de Estados Unidos, tal como tú propusiste. Todo eso es posible también, juntos, todos juntos. Claro, una mezcla de todas esas sería lo ideal, porque el monto, recordemos que te estoy diciendo que la empresa fue evaluada en más de 30.000 millones. No hay ninguna persona en un solo caso que pueda incautar 30.000 millones. Claro. Entonces tienes que hacer muchas demandas a muchas personas y ir sumando para ese pote. Bien, Suavi, muchas gracias. Voy a quedarme con una conclusión, y quiero que me acompañes a escucharla, porque a estas alturas llama poderosamente la atención que los poderes fácticos que controlan el poder político de Estados Unidos, de la Casa Blanca y el Congreso estadounidenses, no hayan descubierto por qué el pueblo venezolano sigue apoyando a la revolución bolivariana, a pesar del impacto socioeconómico y emocional que producen las medidas coercitivas unilaterales y bloqueos contra el país con la intención de que el pueblo vaya en contra de su gobierno. ¿Verdad? Algo existe en la conciencia del pueblo venezolano que lo hace ser fiel a su historia, cargada de valores como libertad, independencia, soberanía y autodeterminación, que cada vez que algún poderoso pretende hacerle bajar la cabeza, lo que hace es provocar indignación y una contundente respuesta de rechazo frente al chantaje, la coacción y la coerción. Así que independientemente de que Venezuela logre recuperar los activos que Estados Unidos le ha robado,
con la complicidad de Juan Guaidó, Leopoldo López, Julio Borges, Antonio Ledesma y María Corina Machado, esos robos descarados lo que hacen es reforzar la intención de votar por quien defiende los intereses nacionales y no por quien busca sacar tajada entregando empresas estratégicas a los enemigos de Venezuela. Y eso es un gran ejemplo. Oye, eso hoy para el mundo desde el sur.